Saludos devs y bienvenidos nuevamente al curso de RESTful API con .NET Core 3.1. En el video pasado vimos cómo realizar todas las operaciones CRUD básicas en nuestra base de datos utilizando Entity Framework Core. En este video veremos cómo implementar las reglas de negocio de nuestra aplicación y cómo extender nuestro patrón repositorio, el cual estamos utilizando actualmente en el proyecto. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Recordando rápidamente lo que hicimos el video pasado, pues creamos las operaciones put y delete para actualizar eliminar eh, y eliminar los posts. Adicional a eso, pues creamos una clase AP Response para manejar siempre una misma estructura a la hora de devolver la información de nuestra API. Hasta aquí está muy bien todo lo que hemos hecho. Estamos guardando en base de datos, ejecutando cada una de las operaciones que se requieren: inserción, actualización, eliminación y consulta. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de casos, por no decir que en todos, cuando nosotros tenemos o cuando estamos trabajando en una empresa, obviamente nosotros en esa empresa se dedican a un negocio en específico, ¿cierto? Ya sea ventas, contabilidad, lo que sea. eh, Independiente del negocio, siempre van a existir unas reglas que predominan en ese negocio y que deben ser cumplidas. Listo, obviamente, por decir, en el tema de un banco, ¿qué regla de negocio? Existen temas de montos mínimos. Cuando vas a hacer una consignación, tienes que depositar mínimo tanto. Los retiros son de unas cantidades específicas. Todo ese tipo de reglas son consideradas reglas de negocio, ¿cierto? Que hacen parte del core como tal. Muy bien, entonces en este video lo que vamos a ver es cómo vamos a agregar las reglas de negocio, en qué parte las vamos a hacer a nuestro sitio eh, de, de a nuestra red social, por así llamarlo, cierto, nuestro sitio de post, y vamos a ver en dónde es el punto donde debemos poner esto. Como han podido ver a lo largo, pues, de los diferentes videos, eh, estamos utilizando una clean architecture, y en la clean architecture básicamente el punto central y el que debemos siempre tratar de proteger es el core de la aplicación. Que el core de la aplicación, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por las entidades de dominio y las reglas de negocio. Recordemos que cuando veíamos el diagrama de la Clean Architecture, teníamos la capa interna, que era la de dominio, una capita superior que era la de aplicación, y ya las capas exteriores, que eran la de interfaz de usuario o la presentación, y la de infraestructura y persistencia. Por el tipo de aplicación que estamos haciendo, decidimos que en nuestro core solo íbamos a tener la capa de dominio. Solo íbamos a manejar nuestra capa de dominio, y no íbamos a manejar una capa adicional de aplicación, porque pues digamos que como tal no lo veíamos tan necesario. Obviamente en aplicaciones un poquito más grandes sí debería ir una capa de dominio, en la cual, adicional de que van a ir ahí las reglas de negocio, también irían pues la implementación de diferentes patrones, como lo del CQRS y, y otras más cositas, pues, que irían ahí, como las validaciones, ¿cierto? Esas validaciones que estamos haciendo con el post, con Fluent Validation, también deberían ir a nivel de aplicación. De igual forma, pues,
realmente no es que existan arquitecturas buenas o malas, al final todo se traduce en buenas o malas decisiones según el contexto en que nosotros estemos trabajando. Para esta aplicación en específico, esta es una arquitectura que funciona muy bien. Entonces posiblemente les aplique a muchos proyectos, en otros habrá que hacer algunas modificaciones mínimas, en otros habrá que cambiar completamente la arquitectura. Entonces eso es importante tenerlo muy presente de, de que no nos de no incurrir en lo que se conoce como el martillo dorado, ¿cierto? Y es que cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, estamos trabajando con algo, lo queremos aplicar a todo. Y digamos que en temas de desarrollo de software y sobre todo en arquitectura, eso no funciona. Listo, cada contexto tiene una solución específica en la cual tenemos una solución que hará respuesta pues a un problema eh, como tal. Ok, en ese orden de ideas, como ya nosotros no estamos manejando pues esa capa de aplicación, el punto en donde deben ir nuestras reglas de negocio es en el core, porque lo más importante que tenemos en nuestra aplicación es el core, y eso incluye las entidades de dominio y las reglas de negocio. Muy bien, para esto vamos a agregar dentro del proyecto de core una nueva carpeta que se va a llamar services. Muy bien, aquí vamos a tener nuestros servicios de dominio, que básicamente son las clases en donde nosotros vamos a hacer las validaciones a las reglas de negocio que tengamos. Por lo general, cuando ustedes ven en diferentes tutoriales que hacen un CRUD, pues se basan simplemente en insertar las operaciones, en realizar las operaciones, insertó, actualizó, eliminó, consultó, perfecto, hasta ahí termina. Como les decía, eso no siempre es así en las aplicaciones empresariales. Siempre vamos a encontrar aplicaciones de negocio, reglas de negocio. Obviamente para las tablas que son maestras, ¿cierto? Pues con un CRUD sencillo basta, pero la idea es que aquí vayamos un poco más allá. Muy bien, entonces tenemos nuestra carpeta y la idea es seguir el mismo procedimiento. Vamos a crear una clase por cada entidad que estemos manejando. En este caso pues sería la de post, y le diríamos que vamos a crear post service. Listo, aquí tenemos la clase post service. Le decimos creemos un constructor y vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, aquí vamos a agregar nuestras reglas de negocio, ¿cierto? Nuestros métodos con las reglas de negocio. Ahora, ¿qué reglas de negocio vamos a incluir para nuestra aplicación? Las siguientes. Vamos a irnos para el Azure DevOps en los boards y vamos a revisar nuestras historias de usuario. En este caso, como les decía, estas historias todavía no están finalizadas porque pues, nos falta hacer las validaciones de reglas de negocio, especialmente para el insertar y algunas para el eliminar. El actualizar no tenemos definidas tantas, pero las podemos ir agregando a medida que avanzamos en la aplicación. Muy bien, entonces aquí recordemos que estábamos trabajando con la metodología Scrum, por lo que tenemos la historia de usuario, que obviamente pues yo no tengo aquí la descripción, ya eso es tema de otro curso. Y las historias de usuario se componen pues, básicamente de la descripción, de una estimación que tampoco la tenemos y de unos criterios de aceptación, que es lo que se debe cumplir para nosotros definir que la historia está finalizada. En este caso tenemos algunas validaciones que debemos hacer para el tema de cumplir pues con todas las reglas de negocio de nuestro sistema. Por ahora solo tenemos especificadas tres, parece más que suficiente para explicar el concepto. De hecho pues, tenemos de más, pero la idea es agregar las que necesitemos. Entonces el primero, solo se permite
publicación a un usuario previamente registrado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden publicar registros, en el caso de nuestra API, solo pueden registrar publicaciones aquellos usuarios que ya estén creados previamente en la base de datos, o sea, que existan en la tabla de usuario. Tenemos otra un poco más específica que nos dice si el usuario tiene menos de 10 publicaciones, solo puede publicar una vez por semana. Listo, es muy clara esa regla. Básicamente, cada vez que cuando vos sos nuevo en el sistema, querés hacer publicaciones, no sé, en un blog o en el Facebook, solo podés hacer una publicación por semana. Listo, eso obviamente no es que aplique en el mundo real esa regla, pero, pero es muy válida para hacerla en este momento. ¿Qué quiere decir? Si un usuario al momento de insertar tiene más de 10 publicaciones, le dejamos que inserte normal. Ahí no hacemos ningún tipo de validación. Pero si tiene menos de 10, debemos validar que la última publicación que insertó no la haya hecho mayor a 7 días. Si no, no lo podemos dejar insertar. Listo, una regla de negocio interesante. Y otra regla de negocio que tenemos para el tema de la publicación es que no es permitido publicar información que haga referencia al sexo. Listo, básicamente que contenga, en este caso vamos a decir solo la palabra sexo. Obviamente aquí se podría hacer un sistema completo para determinar este tipo de coincidencias, porque ya habría que meterle semántica, pero aquí solo vamos a hacer una referencia exacta. Listo, vamos a empezar entonces. Todas estas reglas se deben de cumplir para poder insertar una publicación. O sea, no es tan fácil como lo estamos haciendo ahora, que simplemente le estamos diciendo inserte y se fue derecho para la base de datos. Muy bien. Bueno, las voy a dejar por aquí. Lo primero es que solo se permite publicar a un usuario previamente registrado. Perfecto, entonces nos vamos para nuestra aplicación. Aquí vamos a hacer algo, y es que ya tenemos nuestros servicios. Esto podría ser incluso una capa adicional, cierto, un proyecto adicional si así se quisiera. No lo considero necesario porque solo vamos a tener reglas de negocio ahí, cosas muy específicas, y crear un solo proyecto para que contenga 3 clases no tiene ningún sentido. Si estuviéramos manejando a nivel de la capa de aplicación, pues ahí sí ya tendría sentido crear una capa adicional con los servicios, con los commands, con los queries, pero en este momento con tenerla en la capa de core es más que suficiente. Y con esto agregamos un nivel más a nuestra aplicación. Antes teníamos que tener el API iba directamente al repositorio, el repositorio de la base de datos. Ya que va a pasar, nuestra API va a ir a los servicios y el servicio es quien va a ir al repositorio. Muy bien, vamos a hacer esta validación. Vamos a hacer esto. Y para eso hacemos lo siguiente. Bueno, hay algo muy importante que quiero que noten en esto. De hecho ya lo vamos a ver. Vamos a poner de tipo private post repository. Lo vemos aquí, el repositorio post, y vamos a ponerlo de solo lectura porque simplemente lo vamos a recibir y no vamos a modificarlo. Aquí en este caso es imperativo que nosotros trabajemos con inyección de dependencias. ¿Por qué? Nosotros tenemos en nuestro proyecto core, ¿cierto? Ven que lo hemos tratado de proteger mucho, de no tener dependencias con nada, debe estar limpio. De hecho, si vemos aquí en dependencias no tenemos nada. Simplemente es una librería .NET estándar que la puede utilizar cualquier aplicación. Nosotros aquí tenemos que trabajar siempre a nivel de contratos, de abstracciones, es decir, con interfaces. Si nosotros quisiéramos, por decir, no sabemos utilizar inyección de dependencias, ¿cierto? Nos tocaría que trabajar con el post repository.
con la implementación concreta del repositorio. Esto que nos implicaría que tendríamos que agregar en infraestructura en el core la dependencia de infraestructura, porque en infrastructure es que está la implementación de ese. Listo, es decir, nuestro core quedaría dependiendo de la infraestructura, con lo cual estaríamos violando pues la arquitectura, la clean architecture que definimos desde un principio. Entonces, importantísimo el tema de las interfaces. Listo, yo aquí en mi dominio, en el core de mi aplicación, defino cuáles son los contratos que voy a manejar, ¿cierto? Por eso es que aquí en interfaces tenemos la de repositorio y próximamente vamos a tener la de servicio. Si no, no podríamos hacer esto de la forma que lo estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos aquí la inyección de dependencia normal por constructor. Tenemos aquí por repositorio es igual al post repository. Muy bien. Y aquí pues obviamente tenemos que hacer exactamente lo mismo que tenemos acá. Pues no es exactamente lo mismo, simplemente me voy a copiar este método para la firma nada más. Listo, para saber que esto nos debe retornar esto. Entidades, bueno, pero copié el que no era, porque lo que queremos es insertar. Muy bien, entonces en el service vamos a crear un método para insertar que simplemente es vacío, este no nos va a devolver nada, recibe el post y obviamente aquí ya no vamos a acceder ya no accederíamos pues al contexto como tal, porque esa es la responsabilidad del repositorio, lo que nos da pie pues a hablar obviamente de lo que es el repositorio. Si bien nosotros ya lo estamos implementando acá, ¿cierto? Pues nosotros no hemos hecho como mucho énfasis. Igual es muy sencillo la explicación del patrón repository. Entonces el patrón repository pues es un patrón de diseño, ¿cierto? En el cual básicamente que lo que busca es desacoplar nuestra lógica de negocio, ¿cierto? Nuestra lógica de negocio de nuestra lógica de base de datos. Esto cree que lo que queremos es crear esa abstracción entre estas dos entidades para que nuestra lógica no dependa de cómo esté implementado nuestra lógica de acceso a base de datos y a su vez del motor de base de datos, ¿cierto? Ya lo mencionamos antes que podemos cambiar fácilmente, entre comillas, ¿cierto? Eso por lo general nunca pasa de que uno cambie un motor de base de datos de una aplicación, a no ser que pues que la saque del estadio y se vuelva global, pero por lo general en aplicaciones empresariales eso nunca pasa que uno cambie de base de datos. Pero nos sirve desacoplar ese tipo de cosas. Entonces, básicamente eso es lo que define el patrón repositorio. Separe su lógica de base de datos, su lógica de acceso a datos, de su lógica de negocio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y lo hacemos tan fácil como creando una clase para que que sea la encargada de todos los temas de acceso a base de datos, en este caso a través de Entity Framework. Y ese es el patrón repositorio. Muy bien, entonces aquí en el patrón repositorio, utilizando obviamente pues el patrón repositorio, pues yo le digo que mi servicio va a utilizar el repositorio y acá pues vamos a decirle await post repository insertar post. Si lo dejo así, él debe estar funcionando en este momento. Bueno, obviamente todavía no estoy utilizando el post service allá en el controlador, pero aquí lo único que hicimos hasta este momento fue agregar una capa más. Listo, antes el controlador iba directamente
invocaba este método del repositorio, ya lo que va a hacer es invocar este método del, del pod service. En este caso vamos a hacerlo, voy a hacer ese refactor de una vez para que lo vayamos teniendo. Ahí lo que hundí fue control RI para que el visual me genere, pues estos son unos comandos para generar las interfaces, para extraer interfaces basado en los métodos que tiene una clase. En este caso él me dijo, a ver, si yo detecto que usted tiene un método que se llama insert post, yo le puedo generar un archivo con un nombre que específico, o lo puedo, pues para crear un archivo aparte, o lo puedo agregar, puedo crear la interfaz en la misma clase. Obviamente por buena práctica siempre vamos a trabajar archivos independientes. Cuando yo le di OK, él me la creó acá. Vean aquí, me creó una interfaz que se llama iPost Service. Recuerden que ese es el estándar, manejar la I ahí antes de. Y aquí tenemos el task y el insert post. Listo, ya tenemos esa interfaz. Lo que voy a hacer es moverla para nuestra carpeta de interfaces, que ahí es donde deben ir todos nuestros contratos. Y lo que voy a cambiarle es el namespace, porque obviamente como lo creamos dentro de la carpeta service, queda apuntando a ella. Listo, ahí está. Tenemos el post service y lo tenemos aquí. Hay post service. Muy bien. Post service. Le damos F12, nos lleva aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí hasta este momento tenemos exactamente lo mismo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo mismo para los demás, para delete post. Bueno, de hecho voy a hacer una trampilla, y es que hasta el momento la firma va a ser igual. Bueno, de hecho creo que va a ser la misma. Entonces voy a decirle a esto, en el post service, en la interfaz, vamos a copiar todos los métodos que tiene el repositorio. Si bien nosotros acá no vamos a tener reglas de negocio en el get, para los get es buena práctica trabajar siempre como con la misma estructura, ¿cierto? Para que sea más fácil para futuros desarrolladores, pues para otros desarrolladores que les toque venir aquí a darle mantenimiento a nuestro código, pues saber cuál es el flujo de la aplicación, y no que estos, cuando invoquen estos, vayan a través del service, y cuando invoquen estos vayan directamente al repo. Entonces es bueno manejar siempre el mismo estándar. Si van a ir todos a través del servicio, si es a utilizar servicio, todos van a través de él, y no unos sí y unos no. Listo, por eso es que los estoy poniendo acá. Obviamente van a ver, listo, aquí ya tengo el insert post. Entonces, ¿por qué agregué primero la interfaz? Para ahorrarme el tema de generar los métodos. Simplemente selecciono la interfaz, le digo que me implemente los métodos, y él me crea las firmas de todos los métodos que debo tener. Y aquí simplemente pues, invocamos el mismo método que ya tenemos. En este caso sería update post, y le enviamos el post, y aquí pongámosle el return. Obviamente a todos estos métodos hay que ponerles async. Muy bien, hagámoslo así rápidamente. En el insert post no retornamos nada, pero en los demás sí debemos retornar algo. Entonces simplemente le pongo return y return. Muy bien. Invocamos el método, ¿cómo se llama? El ID. Obtenemos el post, también ID. Y aquí
obtenemos los posts sin parámetros. Listo, véalos ahí, ahí ya los tenemos. Me voy a llevar este por aquí para el final. Muy bien, entonces tenemos el obtener post por ID, por todos los posts, insertar, actualizar y eliminar. Listo, acá hasta el momento pues nuestro servicio lo único que se encarga es de llamar el método del repositorio. Listo, hasta el momento no tenemos nada más. Pero entonces vamos a hacer el último refactor y es que este por repository vamos a cambiarlo por un service, post service. Ponemos aquí, lo ponemos acá y lo mismo. Le doy control RR, como ya hemos visto en el video de Fluent API, Fluent API, Service, ahí está, Post Service y aquí igual recibimos el Post Service. Listo, que no fue necesario hacer ningún otro cambio porque la firma es exactamente la misma. Lo único que ya obviamente estamos invocando el Post Service en vez de nuestro repositorio. Ya nuestro controlador siempre va a pasar a través del service para poder invocar nuestro repositorio. Listo, aquí me falta una cosa y es registrar nuestro contexto a la base de datos. Nos falta registrar el contexto a la base, bueno, a la base de datos no, sino a la aplicación en el startup. Nos falta registrar este service en el startup. No lo voy a hacer todavía, sino que voy a ejecutar la aplicación. Listo, ¿para qué voy a hacerlo así? Para que veamos cuál es el error que sale cuando se nos olvida registrar una dependencia. Este es cuando nosotros estamos trabajando con Dependency Injection se nos olvida registrar dicha dependencia en el startup. Este es el error que nos va a salir. Listo, no es posible resolver el servicio de tipo iPost Service, ¿cierto? Que fue el que acabamos de agregar y dijimos que lo está insertando, lo está utilizando el controlador de post. Entonces es más como para que lo tengan ahí presente, que si les pasa este error de Unable to Resolve Service es porque les falta resolver una dependencia ahí en el startup. Muy bien, eso entonces simplemente venimos aquí y lo hacemos aquí donde estamos resolviendo nuestro repositorio. Arriba vamos a resolver el service iPost Service y le decimos que queremos utilizar este post service. Listo, ahora sí, si volvemos a ejecutar, pues nuestra aplicación está funcionando exactamente igual a como lo hacía antes, solo que ya tenemos una capa adicional en la cual nosotros pues vamos a incluir nuestras validaciones. Muy bien, ahí está, ya vemos que está funcionando tal cual como se venía haciendo. No voy a ensayar las otras APIs porque no es necesario. Listo, ya tenemos el refactor, ya todo está pasando a través de nuestro servicio, desde el controlador pasa a través del servicio. Ya lo que vamos a hacer son nuestras reglas de negocio. Muy bien, entonces nos dice, cuando se vaya a insertar un post, lo primero que hay que hacer es validar que sea un usuario previamente registrado, es decir, que el usuario exista, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre aquí? Listo, yo tengo que validar que el usuario exista. Yo tengo aquí en este que estoy recibiendo, tengo el user ID, ¿cierto? Balón aquí, tengo un user ID, pero yo cómo hago para ir a validar si ese usuario existe. Una forma podría ser yo venir aquí a nuestro repositorio y crear un método que nos crear un método que nos permita consultar en la tabla de usuarios por ID, ¿cierto? Y con eso resolveríamos pues como la parte de saber si el usuario existe o no. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros debemos trabajar debemos tener mucha cohesión en nuestro código. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente que un objeto o una clase, siguiendo obviamente también el principio de única responsabilidad de los principios SOLID, es que el repositorio, nuestra clase solo debería tener un motivo para cambiar, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál debería ser? Que queramos hacer algo sobre la entidad de post. El tema de los usuarios, ¿cierto? El manejo de usuarios debe ser responsabilidad de otra clase. Entonces aquí es donde nos vamos a empezar a llenar de repositorios. Vamos a crear un nuevo repositorio que se va a llamar user repository, que va a ser el que vamos a usar para nosotros trabajar con todos los temas relacionados con usuario. Voy a copiarme estos métodos. Obviamente aquí le digo al usuario, ya se lo va a hacer un poquito más rápido porque ya tenemos, pues ya esto lo hemos visto. Entonces simplemente me voy a enfocar en la implementación, voy a agregar los using que faltan. Listo, una práctica pues que también es utilizada es en el tema referente a los using, es ponerlos adentro del namespace, ¿cierto? Eso no es que genere mucho, pues no es que genere ningún impacto en cuanto al rendimiento ni temas de funcionales, simplemente es más como por organización del código y facilita también el tema de copiar y pegar, porque ya así simplemente se podría copiar uno toda la clase y ya tiene todos los using, ¿cierto? Y no tiene que empezar a agregarlos uno a uno. Yo por lo general lo suelo dejar así, pero es una práctica totalmente válida. Listo, entonces tenemos aquí user repository, venimos aquí, ya cambiamos la entidad a user, este sería user y get users. De hecho el get users todavía no lo necesitamos, simplemente necesitamos el get user. Esta sería la tabla de usuarios, esta también contra la tabla de usuarios, pues aquí ya filtraríamos es por user ID igual a este, listo. Ahí ya tenemos nuestra implementación del método getUser. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá nosotros tenemos listo nuestro repositorio, tenemos el user. Obviamente aquí nos falta pues, hacer, ya después cuando hagamos el API de usuario y de comment, pues nos toca hacer el CRUD de cada uno pues de esas entidades. Nos toca crear los métodos aquí en el repositorio de usuario y en un próximo repositorio que tendríamos que sería el de comment. Listo. Muy bien, por ahora vamos a dejar hasta aquí. Les voy a mostrar entonces cómo haríamos. Como nosotros aquí en esta necesitamos acceder a la información de usuario, pues aquí vamos a utilizar user repository. Bueno, sí, esto es. Nosotros, listo, ya creamos el repositorio, pero creamos fue la implementación como tal, una implementación concreta. Necesitamos poder abstraernos de esta implementación, por lo cual creamos la interfaz
ya sabemos control RI, él me creó esta interfaz user repository con los dos métodos pues, que tenemos definidos en este momento. Le voy a dar a esto control X, voy a dar simplemente cortar y la voy a pegar acá, copiar, pegar y cambiamos. Este ya está en el core, en interfaces. Muy bien, venimos aquí, core entities, ahí está. Listo. Ahora, entonces ya como tenemos nuestro servicio en esta interfaz user repository, bueno, esta es la que acabamos de poner, no se eliminó, eliminémosla. Ya la tenemos aquí. Muy bien, agregamos el using porque como cambiamos la interfaz de carpeta, ahí está. Va a eliminar los using innecesarios que no estuvimos utilizando hasta el momento y aquí ya lo tenemos. Ahora sí podemos utilizar nuestro user repository. Obviamente también lo vamos a inyectar. Siempre tratar de evitar las instancias manuales de las clases. Y aquí user repo, venimos aquí, hacemos exactamente lo mismo, user repository. Listo, ya tenemos este mapeado. Obviamente al principio pues se demora un poquito más mientras organizamos la estructura de nuestro servicio, pero ya aquí le damos dando. Entonces aquí le decimos user var user y venimos y utilizamos nuestro repositorio y buscamos el usuario por post ID, por user ID. Aquí no vamos a validar si el usuario, si este user ID es diferente de vacío, pues si es tiene un número válido, porque eso no es una regla de negocio, esa no es responsabilidad de esta capa, sino que eso lo haríamos en las validaciones. En el post validator debemos especificar que el user ID es válido, tienen que enviarlo siempre, es requerido. Listo, y aquí simplemente hacemos nuestra primera validación de negocio, que sería algo tan sencillo como decir si el usuario es igual a null. Listo. De hecho ya esto lo empezaremos a profundizar más en los próximos videos, y es cómo trabajar excepciones personalizadas. Aquí le voy a decir que nos genere una nueva excepción. Obviamente eso ya lo veremos con una excepción personalizada, que vamos a generar una excepción de dominio porque están fallando, pues ahí se está incumpliendo una regla de negocio que nosotros tenemos. Y aquí simplemente vamos a decir que el usuario no existe. Listo, el usuario no existe y generamos una excepción, y eso lo vamos a mostrar como un bad request en nuestra API. Vamos a hacer una prueba de estas reglas de negocio. Bueno, y antes de hacer eso, estamos inyectando una interfaz. Importante que siempre lo hagamos, siempre la registremos. Aquí, ¿cierto? Ya tenemos el del post repository. Vamos a registrar la de el user repository. Obviamente ese es un trabajo pues que posiblemente se nos pueda pasar, ¿cierto? Cuando estamos empezando a trabajar utilizando ese tipo de patrón, pero más adelante, ya igual eso son temas un poquito más avanzados. Esto se puede hacer, este tema de leer las dependencias se puede hacer muy parecido a cómo se están registrando las implementaciones del Fluent Validation y del Automapper, que es leyendo los assemblies. Eso se podría hacer utilizando Scrutor.
¿cierto? Que es un paquete específico para eso. Por ahora, y de hecho pues que no considero necesario hacerlo porque van a ser muy poquitas las que vamos a inyectar, lo podemos hacer de forma manual. Tenemos el repositorio, ahora sí podemos empezar a ejecutar esto. Vamos a ver esa primera regla de negocio, cómo la estamos haciendo. La estamos implementando, ahí vemos que la aplicación no está fallando, quiere decir que es la implementación de la inyección de la clase de user, del repositorio de user, lo estamos haciendo bien. Y vamos a hacer la regla, vamos a validar esta la regla de negocio que nosotros pusimos. Listo, vamos a decirle que a ver, user null, voy a coger una estructura de estas del post, obviamente borrame ese trabajo y de pronto escribir mal algo. Bueno, el post ID no sé qué enviarlo, el user ID hay que enviarlo, listo. Y la imagen, vamos a enviar un usuario así que no exista, le damos a enviar a esto y él va a ejecutar nuestra regla de negocio. A ver, validemos, dice que el usuario entra en conflicto con el usuario. Vamos a ver qué está pasando. Hagamos un debug, que por lo general esa es la mejor forma de detectar un error. Cuando lo ejecutamos, user, pongámosle un punto de interrupción a este, volvamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta en el post dice que el user ID es este que tenemos acá. Venimos aquí, user es igual a null, dice que no. Bueno, listo, eso es muy importante, qué bueno que nos haya pasado. Es lo siguiente, nosotros aquí estamos diciendo, venga, este usuario es igual a nulo. Él me dice, no, eso no es igual a nulo, ¿cierto? Ese usuario no existe, pero la respuesta no es igual a nula. La respuesta que es un task, y un task es diferente a nulo. ¿Por qué es un task? Porque recordemos que este método es un asíncrono, es un método asíncrono. Quiere decir que nosotros debemos esperar la respuesta. Listo, muy importante tener en cuenta todos esos temas de los asíncronos, porque ahora sí nos dice, sí, vea, esta variable es de tipo user. Antes en el await nos dice que es un task de user. Perfecto, ahora sí, ya no necesitamos este, vamos a ejecutarlo. Muy bien, vamos a hacer esta validación y agregamos una última regla de negocio para que finalicemos el video. Debemos enviar y él aquí dice, ¿cierto? Obviamente pues en una excepción con un formato pues no adecuado, no acorde pues a una API, que una API nos devuelva esto pues no tiene presentación, ¿cierto? Siempre debemos de tener una respuesta predefinida. En este caso, como va a ser un bar request, pues nosotros debemos de enviarle el mensaje de error, cuál es el código y todo esto. Pero esa formateada, la formateada de estos mensajes, lo vemos en el próximo video. Si alcanzamos en el próximo video, si no en el siguiente, porque en el próximo video vamos a ver cómo mejorar nuestra arquitectura, o más que mejorarla, cómo mejorar la implementación de nuestro patrón repositorio y utilizando una implementación genérica, ¿cierto? Porque una implementación genérica en este caso tiene todo el sentido del mundo, porque si yo solo copié estos dos métodos, solo estos dos,
pero si lo comparamos con el de usuarios es exactamente el mismo. Veamos que es exactamente el mismo código que cambió a esta entidad. Ya no, en un lado es post y en el otro es user, y va a pasar exactamente lo mismo con comment, con el comentario. Entonces, como estamos trabajando con Entity Framework, es muy fácil que nosotros hagamos una implementación genérica de, del CRUD, de las operaciones CRUD de nuestro repositorio. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir que vamos a eliminar este repositorio de post y este repositorio de user. Vamos a crear uno que los contenga los dos, pero más que lo contenga los dos es que vamos a tener una clase que va a tener los 5 métodos, que en este caso sería muy parecido a este de post. Vamos a tener una interfaz genérica en los cuales vamos a tener estos 5 métodos como mínimo, y esa misma interfaz la vamos a utilizar para todas las entidades de nuestro dominio. Listo, de esa forma pues nos vamos a ahorrar un montón de código al no tener que duplicar esto, ¿cierto? Y seguir siguiendo pues como ese principio que existe en la programación, que es DRIVE, y que básicamente por sus siglas en inglés, don't repeat yourself, ¿cierto? No te repitas a ti mismo, es decir, no debemos duplicar código. Muy bien. Entonces vamos a seguir vamos a agregar una última regla de negocio. Entonces vemos que ya esta regla de negocio ya quedó muy bien definida. La definimos, el usuario tiene que existir. Si no existe, yo le mando una excepción. Listo, el usuario existe. Ya que tenemos que hacer, tenemos que hacer lo siguiente. Dice, si el usuario tiene menos de 1000 publicaciones, de menos de 10 publicaciones, solo puede publicar una vez por semana. Bueno, esta como lleva más tiempo, ¿cierto? Esta tiene más tiempito, no la vamos a hacer. Vamos a hacer esta. No es permitido publicar información que haga referencia a sexo. Esta regla de negocio la implementamos más bien en el próximo video, porque ahí tendríamos que acceder pues ahí tenemos que hacer un eager load de Entity Framework para cargar tanto la publicación, para cargar el usuario, como las publicaciones que tiene ese usuario. Y pues obviamente más por temas de tiempo no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer la validación del sexo, y eso simplemente lo vamos a hacer con lo siguiente. Sí, post.description.content, algo sencillo. Si contiene sexo, obviamente como este método nos devuelve un booleano, es redundante nosotros decirles que si esto es igual a true, ¿cierto? Es igual a true o false, porque por defecto él hace esa validación. Estamos preguntando si es verdadero o si es falso. Listo, si esto contiene sexo, vamos a generar otra excepción de dominio que va a decir, no sé, contenido no permitido. Listo, ahí agregamos la otra regla de negocio. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Vamos a insertar nuevamente un post. Muy bien. Pues obviamente si volvemos a enviar este request, la respuesta va a ser la misma, el usuario no existe. Si venimos aquí, le enviamos el usuario 1 y por aquí ponemos la palabra sexo, le damos enviar,
Listo, aquí nos dice contenido no permitido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos sexo dentro de nuestra condicional. Obviamente, pues esto es una validación muy básica, así no es que funcionen, pues digamos que los sistemas, porque ahí ya aquí ya se podría implementar, como mencioné, temas de semántica, de que no sea solo sexo, sino palabras relacionadas con este tópico. Muy bien, entonces vimos que ahí no funcionó, pero entonces si le quito esto, ya se cumple la regla del usuario, se cumple que el usuario exista y la regla de que no contenga sexo. Venimos aquí, le damos a enviar y ahí está. Nos insertó un nuevo post con este user ID 7052, con este post ID, insertó el post con 7052, le damos a enviar y ahí está insertado, pero ya no una simple inserción, sino que estamos agregando diferentes reglas de negocio. Para que digamos que cuál es el sentido de que nosotros tengamos estas reglas de negocio en nuestra capa, en una capa independiente que sea la iService, porque con esto se nos va a facilitar en gran medida el tema de las pruebas unitarias. Cuando nosotros ya empecemos a hacer pruebas unitarias, las vamos a hacer principalmente sobre nuestras reglas de negocio, que es lo que nosotros debemos proteger, de que siempre van a ser consecuentes. Y eso más adelante pues veremos cómo crear las pruebas, cómo crear pruebas unitarias sobre nuestro proyecto. Muy bien, muchachos, como ya les comenté, entonces el próximo video veremos cómo implementar el patrón repositorio, pero utilizando creando una implementación genérica que podamos reutilizar para todas nuestras entidades. Y continuaremos pues, con el tema agregando las validaciones de negocio que nos faltan. Entonces recuerda darle like al video si te gustó, si te aportó un poco de conocimiento, si aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete al canal y recuerda compartir con tus colegas, tus compañeros desarrolladores con el fin de seguir creciendo la comunidad de desarrolladores.net. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.